Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a empezar a ver un poquito de introducción de análisis matemático. Primero vamos a empezar por algo muy sencillo, a recordar, ¿sí? Como puse el título. Función que depende de x es igual a 2x más 3. Esta es una función lineal en la cual la variable es la x. ¿Qué significa esto? Que si yo pongo f que depende de la variable x, la fórmula que sigue después, todo esto es la fórmula que sigue después, va a tener la x. O sea que si yo digo que la variable sea m, la función va a ser f de m igual 2 por m más 3. La fórmula va a llevar la m que me está indicando la función a la cual depende. Por ejemplo, si digo que la fórmula va a llevar la p, ponemos f de p es igual a 2 por p más 3. ¿Ven cómo vamos cambiando la fórmula, la que está acá, dependiendo de lo que vamos a poner dentro del paréntesis? ¿De acuerdo? Acá dentro del paréntesis vamos a indicar qué es lo que queremos que la fórmula lleve. ¿Sí? Si fuese un número, por ejemplo, que la x, la m y la p sea, no sé, un 5, va a ser que f de 5 sea igual a 2 por, ¿qué sigue acá? 5 más 3, en la cual esto se va a transformar en una ecuación, en una cuenta sencilla, se la resuelve y se busca el resultado. Bien, esta es la primera parte que debemos saber. Bueno, vamos a seguir con el tema de análisis. Acá el título dice función compuesta. FOG se lee FOG y GOF. Vamos a tener que componer la función f dentro de la función g y la función g dentro de la función f, ¿sí? En este caso es FOG y GOF. ¿Cómo vamos a proceder? F de x, ven que está la x acá, f de x es igual a 1 sobre x porque la función depende de la letra x. Y tenemos g de x que va a ser igual a x al cuadrado más 4, ¿sí? En este caso no vamos a calcular el dominio de ninguna de las dos funciones, eso vamos a dar en otro tema, después aparte, ¿sí? Lo único que le voy a explicar ahora es cómo llegar a componer la función FOG. ¿Qué significa la función FOG? Significa que la f va a estar compuesta por la función g que va a estar dentro de f. Así se va a escribir. G de x va a estar dentro de f, porque tenemos FOG. G va a estar dentro de f. Según lo que vimos en el paso anterior, dijimos que todo lo que sea g, todo lo que esté dentro del paréntesis, en este caso es un corchete, todo esto, ¿quién es g de x? X al cuadrado más 4, todo lo que esté acá va a estar dentro del f. ¿Y quién es f? F de x es 1 sobre x. Bien, ya no tengo más x. Tengo todo el g de x. ¿Se entiende? X, 1 sobre x. M, 1 sobre m. G de x, 1 sobre g de x. Por lo tanto, la función compuesta FOG nos va a dar, ¿quién es f? 1 sobre x, pero no tenemos más x. Tenemos g de x. Muy bien. Ahora, ¿quién es g de x? X al cuadrado más 4. La función compuesta me quedó FOG de x, acá me olvidé poner, FOG de x es igual a 1 sobre x al cuadrado más 4. Y terminó la composición FOG. Bien, como el caso anterior era FOG, ahora vamos a componer la función GOF.
Recuerden lo que le acabo de decir, que no vamos a tomar los dominios, todavía vamos a hacer aparte, ¿sí? El tema dominio. En este caso les voy a enseñar cómo componer estas dos funciones. Acá tenemos que introducir la f adentro de la g, ¿sí? Van a estar compuestas las dos. Por lo tanto es g compuesta por la función f de x. Como dijimos en el paso anterior, g compuesta de x, en este caso es g de x, es x al cuadrado más 4. G de x es x al cuadrado más 4. Ahora tengo g de f de x. ¿Y quién es f de x? Miremos acá, ¿quién es f de x? 1 sobre x. Entonces, ya no tengo más la x solita. Donde diga la x, voy a tener que poner la función f de x. Por lo tanto, nos va a quedar f compuesta con f de x, nos va a dar, miremos acá, x al cuadrado más 4. Pero ¿quién es x ahora? Es f. Por lo tanto, nos va a quedar 1 sobre x, acá está el f de x, 1 sobre x al cuadrado más 4. Y terminé mi composición. Esta es la composición GOF de la variable x. 1 sobre x al cuadrado, porque ya no tengo más la x. Tengo el f de x. 1 sobre x al cuadrado más 4. Y terminó ahí esta expresión. Siguiente ejemplo. Tengo el f de x es igual a x más 3 sobre x. Y g de x, x a la 3 más 1. Vamos a tener que hacer la composición FOG. ¿Qué significa? Que g, que es este que tengo acá, tiene que introducirse dentro del f de x. O sea, donde están las x, no donde está el 3. Donde están las x, voy a tener que introducir la función g. Es el g dentro de la x. El g de x dentro de la f, perdón. El g de x adentro de la función f. ¿Sí? Por lo tanto, g de x, ¿quién es g de x? X a la 3 más 1. Tengo que introducir dentro del f. Por lo tanto, me va a quedar FOG de x es igual. F es x, pero no tengo más x. Es la g, toda la g. Entonces, toda la g va a ir dentro de este casillerito que está solo. X a la 3 más 1 más 3 sobre esta x, este casillero va a ser ocupado por el x a la 3 más 1. Entonces pongo x a la 3 más 1. ¿Cómo podemos terminar esta expresión? El 1 se suma al 3 y nos quedaría una expresión reducida, ¿sí? Vamos a seguirla acá. F compuesta con g de f de x, x a la 3 más 4, 1 más 3, 4, sobre x a la 3 más 1. Y ahí terminaría esta expresión. Vamos a ver la otra. Bien, la siguiente composición. GOF, f tiene que estar dentro de g. Entonces ponemos f dentro de la función g. Pero f, ¿quién es? F es toda esta función racional, x más 3 sobre x. Y tiene que estar dentro de la x de la g. O sea, todo esto que está acá tiene que estar compactadito y ponerlo dentro de esta pequeña x que contiene la g. Por lo tanto, nos va a quedar x más 3 sobre x a la 3. Recuerden que todo esto es el f.
a la 3 porque esta x está a la 3. ¿Cómo seguimos? Más 1. Y nos queda así el resultado final. Bueno, pasamos a las actividades.